Buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con este ciclo Los claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura, y hoy es nuestra antepenúltima sesión. Vamos a hablar de un mundo muy cotidiano, que es cómo se insultaban, cómo nos insultamos, porque los insultos reflejan uno de los aspectos más difíciles de documentar en la historia de la lengua. En quienes hacemos lingüística histórica, filología, encontrar insultos son joyas, porque son muy difíciles. Evidentemente nadie anda poniendo por escrito insultos, pero cuando lo logramos podemos rastrear una historia cultural, social, geográfica, porque tienen una altísima dependencia de la geografía. No nos insultamos igual en México que en El Salvador, o que en Bolivia, o que en España, e incluso no nos insultamos igual los norteños y los chilangos del altiplano. Entonces es un mundo de la proximidad comunicativa, cuyos claroscuros es que formas que eran insultos antiguamente se han convertido en verdaderos piropos, en verdaderas palabras afectivas y buenísimas, y formas que eran apreciadas antiguamente ahora están bastante vetadas, son tabú. Entonces de nueva cuenta nos encontramos incluso en un hecho de vida cotidiana como es el mundo de los insultos, unos rangos de grises, de claroscuros. La vida, la historia de la lengua y la vida misma no se construyen en blanco y negro, se construyen en gamas de grises, que es lo que llevamos diciendo desde el primer día de este curso. Bien, vamos a hablar de actos de habla. Un insulto es un acto de habla, y tres características: cooperación, pertinencia y relevancia. Y ahora en un momentito vamos a explicar en qué consiste estos tres conceptos. Vuelvo a recordar que la lengua es un corsé social, pero con una gran libertad. O sea, es un sistema innato de base neurofisiológica muy compleja. Cualquier ser humano que haya nacido sin una patología de lenguaje, en cualquier momento de su vida, para decir un sí, un no, o decir hola, buenas tardes, mueve 70 músculos aproximadamente, y además al cabo del día, un individuo que no hable mucho habrá hecho 200 millones de conexiones neuronales. Es algo sorprendente la complejidad cerebral, millones y millones de conexiones en cada acto de habla. Se define la lengua como seres de sintaxis libre. Es un rasgo definitorio, es lo único que nos hace absolutamente diferentes en el planeta y respecto de cualquier mamífero u homínido superior, pero esa libertad que consiste en que podamos con unos pocos patrones comunicarnos al infinito y poder hacer metáforas y extensiones y crear y cambiar la lengua, esa libertad, lo que se ve en la historia de la lengua es que es muy limitada, porque hay que ser aceptado. Lo que queremos los hablantes no es ser creativos, sino ser aceptados y estar bien insertados en una comunidad. Y entonces, para que eso ocurra, tenemos que emplear la lengua, las mismas convenciones, las mismas rutinas de los otros, es decir, la lengua de la tribu. Y eso justamente se ve de manera transparente en el mundo de los insultos, los actos de habla que se constituyen en insultos. Usamos la misma lengua, que significa que tenemos que queremos usar de manera no consciente, pero la usamos, las mismas normas, las mismas reglas, los mismos hábitos, los mismos insultos, los mismos chistes, para ser aceptados, para sentirnos que pertenecemos a la comunidad. Y ese usar la misma lengua, no hay un acuerdo explícito nunca en la historia de ninguna lengua. Desde que se conocen, desde hace 5 o 7 mil años, un individuo se habrá puesto de acuerdo con otro a decir, hoy vamos a hablar así. Ese hoy vamos a hablar así se llama
actos convencionales que son innatamente permeados de un hablante a otro, y toda la comunidad la acepta esos actos convencionales. Por supuesto, cambian con la historia, con periodos culturales, con periodos políticos, pero un sistema, una misma lengua es un sistema de convenciones, pero en ese sentido se parece al derecho, a la normatividad del derecho, pero la diferencia es que nunca se ha puesto por escrito cómo un individuo tiene que hablar. En cambio, las leyes sí se ponen por escrito, se norma el mundo jurídico. Nosotros, los hablantes, es un acuerdo de que todos hablamos así, sin un acuerdo explícito. Nadie dice por la mañana: hola mamá, hoy voy a hablar de este modo, hola hijo, voy a hablar de este modo. Eso jamás ha ocurrido. Bien, los insultos, en el ámbito en el que también se incluyen las malas palabras, es el ámbito lingüístico de lo socialmente prohibido. Y de eso vamos a hablar hoy, de las prohibiciones. Insultos y malas palabras no son lo mismo, son distintos. Y hay una gradación, un continuum de palabras malsonantes. Palabras malsonantes es lo que engloba a insultos, a imprecaciones, a malas palabras. Llevan en los diccionarios marcas de malsonante, de obsceno, de vulgar. El extremo de la fuerza discursiva es el de vulgaridad. O sea, una cosa es ser mal hablado y otra cosa es ser un vulgar. Es una etiqueta, palabras malsonantes, como digo, una etiqueta de cobertura para insultos y para malas palabras. Ha habido trasvases históricos, direccionalidades de un ámbito a otro, constantemente entre los dos ámbitos. Pero, grosso modo, un insulto es un mecanismo de intersubjetivización. Yo interacciono con el otro, con mi interlocutor, con la intención de ofenderlo, y no solo ofenderlo, sino provocarlo para que reaccione. No hay marcha atrás. Los insultos, desde que la historia del español está documentada, y desde el latín, desde la lengua madre, los insultos se reparan, así se llama reparación del daño, se reparan, se subsanan con remedios extralingüísticos, que es poniendo multas en un estadio si alguien dice puto. Y si yo mando a alguien a la chingada, la reparación del daño ya no tiene remedio, porque lo más seguro es que no me vuelva a hablar esa persona. Entonces, las malas palabras son un mecanismo, ese es el término lingüístico, es un mecanismo de subjetivización, es una expresión de sentimientos, de los afectos personales, no son interactivas. O sea, yo puedo decir, me lleva el tren, me lleva la chingada, madres, mocos, y no espero que el otro ponga cara de enojado. Soy yo quien está reaccionando ante situaciones que me rodean. No se pide reparación del daño ante las malas palabras, pero sí ante los insultos, y no hay ningún problema. Yo puedo estar clavada en algo y digo, me lleva la chingada, y me puedo autoinsultar, pero eso es una mala palabra. No estoy esperando que el otro reaccione ni se provoque. Lo más que pueden decir, a esta señora hay que lavarle la boca con jabón, es lo más que pueden decir, pero no tienen efecto interlocutivo, no tienen efecto intersubjetivo. Hay que decir que todas, absolutamente todas las lenguas del mundo, las 6.102 lenguas inventariadas por el Max Planck, tienen insultos y tienen malas palabras en estos dos mecanismos, uno intersubjetivo para que el otro reaccione, y el otro subjetivo, que es descargar sentimientos, afectos, etcétera. No hay lengua ni comunidad, por grande o chica que sea esa comunidad lingüística, que no tenga
insultos y malas palabras. Es un universal lingüístico, por lo tanto, hoy vamos a hablar de un universal lingüístico manifestado en una lengua específica, que es la lengua española, a lo largo de su historia, concretamente a lo largo de los 500 años de vida que tiene la lengua española en este continente americano. Como les decía, los insultos es un acto de habla, se le llama, un acto de habla es el hecho simple de hablar o escribir. Si el individuo sabe escribir, puede hacer un acto de habla por escrito, insultar. Se llaman actos ilocutivos, ese es el término técnico. Se producen siempre en situaciones comunicativas concretas, siempre tienen intencionalidad. Se le llama fuerza ilocutiva a esa intencionalidad, porque producen un efecto sobre quien escucha o sobre quien me va a leer, ¿no? Yo puedo insultar por escrito, las redes actuales están llenas de insultos. Cualquier acto de habla, lo veíamos hace 15 días con saludos y despedidas, cualquier acto de habla está sujeto a 3 principios: de pertinencia, de cooperación y de relevancia. Pertinencia es que hay que insultar en el momento preciso y a la persona que yo quiero insultar. Eso es pertinencia, o sea, yo no voy por la banqueta de Donceles dando insultos porque me pueden llevar a la casa de la risa, pero antes al tambo, ¿no? Bien. De cooperación es que el otro quiero que se enoje. Eso es un principio de cooperación. Quiero que el otro reaccione. Y de relevancia, es decir, tienen que tener fuerza en el momento en que los voy a usar. Hay que saber usar los insultos. Ustedes dicen, ¿cómo? Pero si eso es innato, claro que es innato en cuanto que ustedes son, como yo, hispanohablantes nativos, pero uno de los retos de hablar otra lengua, por ejemplo, es cómo insultar, en qué momento, a quién y cómo. Eso es el principio de relevancia. Los insultos son actos de habla directivos, porque van dirigidos a otro, perlocutivos, o sea, insultar es un acto de perlocución. Se espera que el oyente se ofenda. Lingüísticamente no existe eso de se me escapó o sin querer queriendo. No, eso lingüísticamente no existe. Socialmente sí, yo puedo decir, ay, disculpa, se me escapó, y ya estoy mandando al otro a la chingada. No, eso no existe lingüísticamente. Ni ay, lo dije sin querer, no sé, yo siempre pienso que a veces los políticos hacen estas cosas, pero no, cualquier hablante normal no abre la boca sin intencionalidad, no existe el se me escapó. Las malas palabras son actos de habla expresivos, no pretenden insultar a nadie. Es un efecto de sorpresa, de descarga emocional, o sea, por eso son distintas y nos vamos a concentrar en esta conferencia en insultos, fundamentalmente. Los insultos, junto con las malas palabras, los conjuros, las amenazas, las blasfemias, los saludos y las despedidas que veíamos el día antepasado, el miércoles pasado, se le llama actos de habla formulaicos o formularios, porque es un ritual, una rutina repetida por siglos, es un ritual social para que tengan efecto. Se evita, con los insultos, se evita la originalidad individual. Nadie se inventa un insulto. Porque lo más seguro es que no tenga efecto, como nadie se inventa un chiste. A lo mejor sí puedo por la mañana decir, qué buen chiste me salió, pero si yo le digo a ustedes, mira qué chiste me inventé esta mañana, el efecto es de ruptura total y dicen, pero qué horror, ¿no? Entonces, la creatividad está soterrada en los insultos, en este mundo formulaico, entre los cuales se encuentran actos de habla ilocutivos, perlocutivos, que es insultar. Porque no podemos ser creativos porque tenemos que lograr pertinencia, que es que el otro verdaderamente se enoje y responda.
El mundo de los insultos pertenece, también en parte las malas palabras, pertenece a un ámbito cultural que se llama tabú, el mundo del tabú, que es lo prohibido. La palabra tabú viene de la Polinesia, es una palabra polinesia que significa prohibido, y la primera documentación que tenemos es a finales del siglo XVIII, cuando el marino inglés James Cook, en sus memorias, plasma la palabra tabú, es una palabra polinesia, en una isla del actual subcontinente que es Australia, junto con sus islas, las muchas islas que tiene cercanas. Todas las lenguas, todas, absolutamente todas, como decía, es un universal lingüístico, todas las lenguas tienen zonas tabú, zonas prohibidas. Pero es totalmente arbitrario, cultural, social, de unas coordenadas espaciales y temporales específicas, que va a considerarse prohibido y que va a considerarse tabú en una comunidad. Eso lo dijo Freud hace 100 y pico de años en un libro muy claro que se llama Tótem y Tabú. Depende de la cultura, de los focos sociales que son históricamente sedimentados, de la edad del hablante. Lo que para la gente joven no es insulto, ni es mala palabra, para los que estamos en una edad mucho más avanzada nos parece una obscenidad. Y si está uno en una edad todavía mucho más avanzada, les parecerá vulgar. El tabú, el concepto de tabú, que es lo socialmente prohibido, está siempre asociado, como tienen ustedes al final en el penúltimo cuadratín, está asociado a zonas cognitivas y culturales que son centrales para una determinada sociedad. En general, para el ser humano, están asociados a sexo, en muchísimas lenguas, a fluidos corporales de toda naturaleza, a la muerte, a la escatología, a la religión, a la identidad de nombre propio. Por ejemplo, nosotros los mexicanos no somos un pueblo blasfemo, o sea, el tabú no existe, es tan tabú que nadie se va a insultar ni a Dios, ni a los santos, ni a la Virgen de Guadalupe. No somos un pueblo blasfemo. Hay pueblos muy blasfemos, como el pueblo español, el de España. Hay pueblos donde el nombre propio es tabú. Nosotros solemos, o con frecuencia ya cada vez menos, pero solemos ponerle el nombre de la madre o del padre a la criatura que acaba de nacer. Hay comunidades como el hebreo, donde da mala suerte ponerle el nombre del padre o la madre y se busca el nombre, el que sea, que no esté en ramos directos ni de padre, madre, abuelo, nada. Es cultural, por lo tanto, arbitrario. Hay comunidades que tienen tabú de nombre propio, también, no solo para la criatura que nace, sino para el individuo que se muere. En Tehuelche, hablado al final al sur de Argentina, yo creo que deben quedar, si acaso, 3 hablantes. Es una lengua en extinción, como desgraciadamente muchas de las lenguas amerindias. Si un individuo se muere, ya no se puede nombrar no se puede usar el nombre de ese individuo. Imagínense que la señora que se muere se llama Margarita. Pues ya las margaritas del campo habrá que nombrarlas de otra manera, porque es tabú, trae mala suerte el nombrar con el nombre de un muerto las cosas que nos rodean. Es decir, una y otra vez, es totalmente cultural la activación que se haga de la zona prohibida en una comunidad. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la gramática de los insultos, del tabú, concretamente de los insultos. Primero, es que no tienen significado referencial. ¿Qué significa eso? Que no informan de las características de los objetos, ni de personas, ni de situaciones. O sea, no tienen significado respecto de algo externo a querer interaccionar con un interlocutor. Yo puedo decir, puta madre,
Y entonces no hay una señora que sea mi progenitora cuyo oficio haya sido este antiguo oficio de meretriz o puta. Pues yo, mujer, puedo decir por mis huevos, y no tengo huevos, evidentemente, y también puedo mandar a alguien, a una mujer, la puedo mandar a la verga, y evidentemente ni ella ni yo tendremos verga. Por lo tanto, una característica, estará todo el público escandalizado, pero eso es así, o sea, hay que ejemplificar con ejemplos paradigmáticos, no tienen significado referencial, no aluden a características de nada en el mundo. Producen, como es prohibido, producen vacíos léxicos, porque no se pueden nombrar, que es el caso de la margarita en Tehuelche, que ya no se pueden nombrar las margaritas del campo ni las flores como margaritas, y hay que reinventarse la otra palabra, porque lo que no se nombra no existe. Esto es un principio que está en cualquier cosmovisión prácticamente, pensemos en la judeocristiana, en Juan, en el primer versículo del primer libro del evangelista, Juan, dice, en el principio fue el verbo, fue la palabra. Si no tengo la palabra, para que exista, en el principio, para que entre la existencia fue el verbo, entonces si no tengo la palabra, no va a existir. Es el mismo punto de la tradición maya quiché que en el Popol Vuh dice, dijeron tierra y al instante apareció. Es decir, hay una relación, los seres humanos creemos que hay una relación, la palabra tiene poder. Y lo vemos todos los días en los políticos, donde usan las palabras para generar cierto tipo de poder. Otra característica, la tercera que tienen ustedes ahí, es que tienen un desgaste semántico muy rápido, se desgastan. Lo que es prohibido ahora, a lo mejor dentro de 60, 70 años, o 30 o 50, no va a estar prohibido. ¿Por qué se desgastan? Pues primero porque hay prohibición, sabemos, nadie dice esto no se puede decir, nunca se ha dicho, pero sabemos, si somos hablantes nativos de la lengua, hasta dónde llegar, dónde pasar de lo malsonante a lo obsceno, a lo vulgar, entonces ya en la vulgaridad ya estamos en el extremo de lo prohibido, y como tienen que ser rutinarios, habituados, rutinas sedimentadas para que hagan efecto, eso produce desgaste, y entonces lo que hacemos los hablantes es buscar nuevos recursos léxicos para rescatar la fuerza expresiva, la fuerza ilocutiva, perlocutiva que debe tener un insulto. Efectivamente, hay una necesidad de reemplazo léxico constante porque se desgastan y entonces suele ocurrir que lo que era un atenuador o un eufemismo se vuelve un insulto y lo que era insulto termina siendo eufemismo. Pensemos en camote, que jóvenes pueden decir, para mí es una vulgaridad total, te presento a mi camote, que camote era antiguamente el eufemismo de pene, entonces bueno, ven, hay reemplazos de atenuadores y hay grados de atenuación, evidentemente no es lo mismo estar de la chingada que de la fregada, de la tiznada, de la tostada, y puta se erosiona en uta, en ut, el cabrón se erosiona en K, entonces hay atenuadores, un K es un atenuador de cabrón, un uts es un atenuador de puta, y evidentemente tiznada, tostada, si yo mando a alguien a la tostada, pues me voy a ver con poco efecto perlocutivo, no el otro ni hasta se va a reír, pero si lo mando directamente con la palabra tabú a la chingada, el otro sí se va a responder. Entonces hay una gradación de atenuadores que pueden desgastarse o pueden reconvertirse en verdaderas formas insultantes. Otra característica es que los atenuadores que buscamos suelen tener gran creatividad. Con los insultos, los hablantes, y con las malas palabras, los hablantes ponemos toda nuestra creatividad cognitiva al 100, porque tenemos que lograr efectos similares sin ser
separados de la comunidad. Y entonces en eso se basa el albur, a ver quién tiene más imaginación para decirle al otro que es homosexual, ¿no? Que no es suficientemente hombre, por ejemplo. Y entonces, dado que culo es un gran tabú en México, entonces cola. Y entonces se dice cola de langosta cuando una persona tiene una parte trasera prominente, o se puede decir en esa cola, eso lo dicen los hombres, quizá las mujeres podríamos también decirlo, viendo un individuo interesante, en esa cola yo sí me formo. Y no hay colas porque no tienen significado referencial, no hay ninguna línea de personas haciendo cola de nada. Y hay grados de tabú, como ya les decía. El mayor tabú es lo que es vulgar, lo que una comunidad considera vulgar. En el medio está este mundo obsceno, que depende de cómo se trate el mundo erótico, sexual en un pueblo. El mundo de México juega constantemente con el sexo, pero hay comunidades que no pueden jugar o no deben, es tabú jugar con el sexo, que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. El inglés de Estados Unidos tiene un gran tabú para hacer explícita la sexualidad. Y ya pues una cosa que es menos fuerte, pues las palabras malsonantes, ¿no? Vulgar es verdaderamente impronunciable. Si queremos seguir siendo aceptados en la comunidad, no podemos decir esto de vete a chingar a tu madre, porque lo que vamos a hacer es un vacío de relación, así de simple. Si es en el estadio, pues lo que va a ocurrir es que al dueño del estadio le van a poner una multa, le van a cerrar el estadio por unos 4 o 5 partidos, dependiendo del grado de tabú que tenga de insulto, y pues la reparación siempre es extralingüística, pero la reparación lingüística no existe. Si yo hago este imperativo de vete a chingar a tu madre, es para no volver a hablar, estoy esperando que el otro no me dirija jamás la palabra. Una de las características, porque se desgastan, los insultos se desgastan, es un mundo de altísima expresividad rutinaria, entonces como se desgastan, se acumulan para recuperar fuerza expresiva. Esa acumulación es característica de todas las lenguas. Una y otra vez acumulamos, ponemos en la misma cadena insultos encadenados. Esto es un ejemplo de José Revueltas, de la novela El Apando, esos putos monos hijos de su pinche madre. Esto es característico, vean, ahí van acumulados varios. Y como se desgastan, lo que hacemos los hablantes es reforzarlos morfológicamente. Encabronar pues ya no tiene tanta fuerza, y entonces esto sí que requete contraencabrona. ¿Ven? Refuerzos morfológicos acumulados para que tenga efecto expresivo. Emputar pues es fuerte, evidentemente, no llega al nivel de vulgar, pero le pongo refuerzos expresivos morfológicos que te emputa esto. ¿Ok? Bueno, y una característica última de las palabras tabú y las expresiones tabú, concretamente de los insultos, es que por un lado es una cierta paradoja. Como son rutinarios y no se puede tener originalidad para que el otro se enoje, no puedo ser original, cambian muy poco. Siempre estamos obsesionados, en el caso de México, con el sexo, con una parte del cuerpo a la que recurriré en unas transparencias, porque hay una continuidad y hábito, pues entonces siempre es la misma zona cognitiva la que se constituye en tabú a lo largo de siglos, pero al mismo tiempo entran atenuadores, se desgastan, se recrean, se refuerzan, y el eufemismo termina siendo disfemismo. Disfemismo es cuando ya suena mal, cuando ya es un vulgar, obsceno, pero que era eufemismo a lo mejor hace 100 años o 200 años. Por ejemplo, verga siempre fue disfemismo, siempre fue tabú. Ojo,
verga nunca ha sido el mástil más alto de un barco. Por supuesto que no, siempre ha sido el órgano sexual masculino. Perdón, la verga sí es el mástil más alto, lo que nunca ha sido ese mástil más alto es el carajo. Si mando a alguien al carajo es órgano sexual masculino. Entonces, para sustituir verga, que es fuerte, siempre ha sido muy fuerte, busco camote. Y entonces resulta que luego camote se vuelve el disfemismo porque es bastante vulgar, ya. O en vez de camote, camarón, y entran todas las frases hechas donde hay un imaginario en México de moluscos y mariscos para aludir al órgano sexual masculino, ¿no? Coger es un disfemismo, en el sentido de realizar el coito, es tabú, y entonces pues echan pata, echamos patita, y hacemos cosas como gratinar el mollete, matar el chango a puñaladas, despeinar la cotorra, o sea, un imaginario impresionante para tapar la palabra coger, y resulta que coger ya se ha vuelto más neutro que todas estas expresiones que yo les traigo aquí, que están totalmente consignadas y documentadas en el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos que acaba de sacar la Academia Mexicana de la Lengua. Y como abrocharse a alguien es tabú, es malsonante, porque tiene el significado de realizar el coito, poseer a alguien, entonces los mexicanos nos abotonamos, no nos abrochamos un suéter. Vean, efectos de sustitución y de atenuadores. O sea, si alguien quiere ser una mamá, no le dice, niño, abróchate el suéter, sino abotónate, o hay que abotonarse en general. Eso es mucho más común que abrocharse, porque abrocharse adquirió en el español de México un significado sexual. Bien, aquí vamos a entrar ya a la historia de los insultos, y aquí les traje pues una imagen del siglo XVIII, donde hay un individuo masculino, seguramente la está insultando y además la está matando. O sea, el mundo de la violencia está asociado al mundo del insulto, y ahí hay un niño que debe estar sorprendido de lo que está ocurriendo. Este escenario de violencia está asociado al insulto, aunque lo que hacemos es darle toques de juego, de albur, de altísima expresividad. Vamos pues con la historia de los insultos. Vamos con los insultos de ayer. Aquí les traje una larga lista de insultos documentados en la historia del español, es decir, puestos por escrito. Casi siempre el modo de documentar un insulto, casi siempre, es porque llegan a un juzgado. Si el insulto es muy, muy fuerte, se levanta un acta ante escribano, que sería el actual Ministerio Público. Se llamaban notarios también en el siglo XIII y XIV, o sea, es distinto el concepto de notario de hace 800 años que el de ahora, y entonces el insultado, dependiendo del grado del insulto, el insultado ponía una demanda al individuo que lo insultaba. Entonces, por eso nos llegan a los archivos, por eso lo conocemos, por eso están... sabemos cómo funcionaba y son muy locales dependiendo del país, dependiendo de la zona. Alcahuete, que ahora no es ningún insulto, o sea, ser alcahuete de alguien es que lo consiento mucho, era un insulto tremendo en español antiguo. Cuando digo español antiguo, hasta el siglo XVII. Un momentito, por favor. Bujarrón, que es homosexual. Cabrón, era un insulto gigante, y ahora ser alguien muy cabrón es que puede ser muy bueno en algo que hace. Carajos, siempre fue órgano sexual masculino. Coño, el mundo femenino tiene menos fuerza expresiva para insultar.
siempre ha habido coño. Hay países, bueno, piensen en Veracruz, no se les cae el coño, constantemente hablan así. Alvarado es famoso, el puerto de Alvarado. En España también, en Argentina, o sea, las partes femeninas son menos fuertes para el mundo de los actos de habla perlocutivos con finalidad de insultar. Conchudo, que remite a la concha, al órgano sexual femenino, y fíjense que en México ahora conchudo es pues alguien flojo, que le vale bolillo, que no reacciona. Cornudo era un insulto gigante. Demonios, también el mundo de la religión, demonios, diablos. Las pobres madres siempre hemos estado en el escenario de los insultos, y de puta, hijo de puta, indio, tristemente ha sido un insulto a partir del siglo XVIII, miserable, pendejo, perra, y con refuerzos, perra puta, perro mulato, perro borracho, perro indio, están acumulados. Pijote es el órgano sexual masculino. Puerco, llamarle a alguien puerco era un insulto tremendo. Ahora ya pues no, nada más describe una cierta relación con la limpieza. Puñetero, que es masturbarse, es hacer puñetas, pero ahora en algunos países pueden mandar a hacer puñetas a alguien sin que remita a masturbación. Entonces tienen ese efecto de desgaste y reposición, atenuadores que se vuelven disfemismos, etcétera. Putañero, puta alcahueta, tremendo, puto, bellaco. Esta es una lista florida de insultos documentados. La fuente es el corpus que ha servido para armar este curso de 10 sesiones, corpus diacrónico y diatópico del español de América, el Cordiam, radicado en la Academia Mexicana de la Lengua, de libre acceso, www.cordiam.org. Ustedes pueden encontrar este florido léxico en el Cordiam. Muy bien, miren, tan es insulto, vamos a leer algunos, y otros le dijeron: diablo, no la conoces, e otras palabras injuriosas. Claramente está en el mundo del insulto, palabras injuriosas. Esta pertenece a 1547 a la Ciudad de México. Esta, o sea, una mujer, le empezó a provocar con 1000 razones indecorosas. Eres un carajo, puñetero, alcahuete, viniéndosele encima. El exponente, que es el que va a decirle al Ministerio Público: oigan, esta señora me está insultando, por eso es el exponente el que llega a denunciar, ya colérico, se acordó de una navaja que traía en la bolsa, la que sacando, no con ánimo de darle, sino de espantarla. Violencia. En fin, ven, está asociado al mundo de la violencia, pero si a mí me dicen, eres una alcahueta, yo estoy felicísima de ser alcahueta de mi nieta. Pero si me lo dicen en 1800, entonces sí tiene riesgos y consecuencias de acabar en el escribano, acabar en la Inquisición. Esto es ramo Inquisición del Archivo General de la Nación. Perdón. Acá vamos. Listo. Fíjense, en Perú en 1615, porque si vosotros, como saben, he dejado las grafías, los usos de escritura que son normales para una época, no he actualizado para que nos familiaricemos con el modo de escribir en épocas pasadas, porque si vosotros, pero estoy leyendo para irme más rápido con español actual, porque si vosotros en tu tierra fuese un indio de acá y os cargase como a caballo y os arrease dándoos con palos como a bestia, animal, y os llamase caballo, perro, puerco, cabrón, demonio, y fuera de esto os quitase vuestra mujer y hijas y haciendas y chácaras, que son las tierras, las tierras de cultivo en quechua, y estancias con poco temor de Dios y de la justicia, me parece que le comiérades vivo. O sea,
Si a mí me dicen caballo o yegua en el español actual, no pasa nada, perra. Yo oigo a mis alumnas en la UNAM que se dicen perra, unas a otras sin ningún problema. Y yo recuerdo la historia del español y dije, si supieran, puerco, pues no hace efecto, cabrón, no hace efecto ahora, demonio, menos efecto, pero fíjense, este documento me parece que lo comieras vivo a esa persona que está insultando. O en 1547 regresamos a México, el dicho Diego Díaz salía atrás de ella, llamándola y diciéndole, puta perra, para que volviese, y ella no quiso volver, ahí qué rejega era la dama, ¿no? Todavía que le dicen puta perra, y para que volviese, es un modo muy inteligente de lograr que la otra regrese. Bueno, pero puta perra, ven acumulados dos insultos muy fuertes, y ella pone una denuncia en la Inquisición, y por eso sabemos el documento 1547, Ciudad de México. Creo que es Ciudad de México o es Puebla, no recuerdo ahorita. O otras. Estamos aquí, voy a leer uno que es el antecedente directo del Gran Tabú de México. Él la importunaba a que tuviera acceso, no sabe en qué forma, más de que este testigo oía como ella le decía, puto, déjame, pensando que era puto, como ella se lo había llamado y creyendo que la había acometido por detrás. Ese es un gran tabú. Exactamente, relaciones anales, ese es el gran tabú de México, y ahí se carga la cultura, lo vamos a ver en un momentito. Esta es la primera documentación americana donde puto remite a homosexualidad. Hay otras anteriores en España, pero esta es la primera documentación americana de todo el continente, 1576, y es un repositorio de 18,000 y pico de textos, el Cordium, en este momento. O le dijo a la susodicha, ¿cómo eres una perra puta alcahueta? Había que poner en negritas la alcahueta. Y oyó que le dio algunos azotes. ¿Ven? O sea, acumulados, perra, puta, alcahueta, 3 insultos tremendos. O, tristemente, los indios, el mundo indígena ha estado asociado desde el siglo XIX. Las independencias dan al traste con las autonomías del mundo indígena, y aquí tenemos una de las frases más comunes para insultar hasta el siglo XXI. Ahora ya no, está bastante vetado, y el que declara le dijo, venga usted a cenar, indio, y se fue a sentar con él en la mesa, y los pirangas, los individuos, y Escorcia, otro, lo comenzaron a maltratar, diciéndole 1000 insolencias, que era un indio pendejo, por lo que el indio Noguera dijo, ya basta de aguantarles. O sea, esto tenía efecto de insulto. Y lo sigue teniendo, evidentemente, y además ha entrado en el mundo ya de lo prohibido, afortunadamente, espero que no se use. ¿Cómo sabemos cómo se insultaban? O sea, esa es una de las, porque es un mundo de la intimidad y de la proximidad comunicativa, ya lo adelanté, ya lo anticipé hace unos minutos. Los archivos históricos son los grandes repositorios de insultos, no la literatura, no la prensa, sino los archivos históricos en expedientes judiciales por denuncias interpuestas por el insultado o la insultada normalmente. Lo que hacen los archivos, lo que se ve en los expedientes, en los textos antiguos de archivo, es que, y me dijo, ¡pum!, y ahí va el escribano, el escribiente, va el escribano, así se llamaba el equivalente al Ministerio Público, el escribano, me dijo, y pone la sarta de insultos y translitera prácticamente de manera precisa y puntual lo que el insultado está deponiendo como testigo, y luego mandan llamar al insultador y vuelve, no, yo no le dije, y otra vez la lista, sino le dije tal cosa, y va a la lista,
Así es el modo en que llegamos los filólogos a poder saber cómo era este mundo íntimo y prohibido del tabú en siglos pasados. Los insultos, evidentemente, tienen una relación contradictoria, paradójica. Cuanto más ausente esté en un documento o en un periodo, es que es más fuerte el insulto, es más vulgar. A menos documentación, más fuerza expresiva, porque no se atreven a ponerlo. Entonces, son muy difíciles de documentar. Esto que traje aquí, pues son muchísimos años de estar documentando, estudiando. Entonces, bueno, dicen, bueno, esta señora se obsesionó y buscó para la conferencia de hoy el conjunto de insultos del Cordiam. No, estos son actos de habla y están en un capítulo de la sintaxis histórica de la lengua española, la parte 4, que ahora está en proceso muy avanzado. Por supuesto, la etimología de las formas, el origen de las formas, el origen semántico de las formas puede arrojar muchísima luz. Miren, aquí en 1774, siglo XVIII, en México, esto es del estado de Veracruz, es un documento que proviene de Veracruz, está carajo totalmente con el significado etimológico de caraculum, del latín, que era el órgano sexual masculino. Ni tampoco baja Dios verdadero a la hostia, están refiriéndose a un sacerdote. Ni tampoco baja Dios verdadero a la hostia con que la dicen, se refiere a la misa, porque tienen tieso el carajo todos los días. Cuando amanece tienen muy hediondas las manos de estarse jugueteando a sus mancebas. Este es el significado etimológico, más claro el agua. Y 60, 70 años después, carajo se ha atenuado, ya no es el órgano sexual masculino, sino vayan al carajo, nada quiero de ellos. ¿Ven? Ya puedo mandar a alguien al carajo y ya pues, es fuerte, pero ya no es el tabú mismo, pues la parte del cuerpo sexual masculina. Como les decía, el mundo del tabú, de los insultos, es muy interesante porque como se desgastan expresivamente, se aprecian, se desprecian, o sea, adquieren lo que antes era insulto se vuelve piropo, lo que es piropo se puede volver insulto, porque tienen ese desgaste, esos mecanismos de pérdida, o más que pérdida, debilitamiento de fuerza expresiva, y hay que reponer con otras formas para adquirir la fuerza expresiva, y entonces tenemos en la historia del español bastantes documentaciones, les traje aquí una, que es de algo que era insulto al piropo. Uno de los grandes insultos de la lengua española hasta el siglo XVII es perro, perro y perra. Creemos, así ha sido estudiado, que es un arabismo. A la fecha, en cualquier variante del árabe, decirle perro a alguien es para que lo encarcelen. Entonces, es un arabismo, como los muchísimos arabismos que vimos en hace 3, 4 clases o conferencias. Y entonces, vean, aquí en 1566, es un insulto, en 1566, un documento de México. Asomándose por un reparo evaluarte, o sea, en una muralla, un indio tlaxcalteca, los mexicanos le dijeron, perro, que tú y los tuyos y esos perros de cristianos moriréis hoy. Es un enfrentamiento de españoles con indígenas, lo cual me vuelvo a recordar que la resistencia de los indígenas fue muy alta hasta bien entrado el siglo XVIII. Bueno, entonces, esos perros de cristianos. Y en 1776, perro sigue siendo un gran insulto. Vean este documento de Colombia, le dijo perro y que sacó un cuchillo. O sea, si a mí me dicen, a mis alumnas, a mí no me dicen perra, pero si a mis alumnas le dicen, oye, perra, nadie va a sacar un cuchillo, ni pistola, ni nada que tenga que ver. Y vuelve a estar este ambiente de violencia asociado a los insultos.
Pero este insulto, en el siglo XX, a finales del XX, en segunda mitad del siglo XX, empezamos a documentar que ser alguien muy perro es que es muy bueno para lo que hace. O sea, perrísimo. Y entonces se vuelve un piropo. Este Jorge es un perro para las matemáticas. ¿Ven? Del insulto al piropo. Sin miedo al éxito, mijo, eres el perrote mayor. Es un meme en tiempos de pandemia. Ahí está, perrote. Y por supuesto, si se aprecia, se vuelve una palabra buena, pues entonces los hablantes la empezamos a extender y hacemos adjetivos y hacemos verbos y hacemos ser alguien muy perro, perrón, perrísimo, perrote. Unos clientes muy enojados que se buscaron un abogado muy perro, es decir, buenísimo el abogado. En el siglo XVI sería un insulto, pero en el siglo XXI es una maravilla. ¿Sabes lo que significa cancerbero? No sé, pero se oye bien perrón. ¿Ven? Se volvió positivo. De lo negativo a lo positivo es parte de la característica claroscuros, no hay blanco-negro, se pasa de color en la historia del español. Del desprecio al aprecio y al vacío incluso, o sea, se deja de nombrar o se vuelve una muletilla. Cabrón era un gran insulto, porque es como equivalente a cornudo, evidentemente, el macho cabrío. Pene, en el sentido de sufra, no piensen bien ni piensen mal, el pene de penar, de sufrir. Pene, el bellaco cabrón de continuo, 1599, de el mexicano Fernán González de Eslava. Mentiría ruinmente, un documento en Guatemala, inicios del 18, mentiría ruinmente y sería un cabrón cornudo, es redundante ser cabrón y cornudo, si decía que había quitado alguna honra a alguna persona. ¿Ven? Hasta aquí son insultos. Pero en el diccionario de mexicanismos que les estoy mencionando, que les acabo de mencionar, dice, supranacional significa que lo compartimos con gran parte de Hispanoamérica, malsonante ya no es vulgar, es malsonante nada más, referido a persona, hábil para algo, o sea, tiene una acepción de habilidad para algo. Santiago es bien cabrón para jugar básquet. Y o supranacional, segunda acepción de forma cabrón, persona querida, estimada, ay cabrona, cómo te quiero. Eso sería impensable en el siglo XVIII o inicios del XIX, pero se ha pasado del insulto al aprecio. Cabrón era masculino, macho cabrío, los cornudos, solo los hombres les salen cuernos, y lo que ha ocurrido, como se aprecia, se extiende a femeninos, sale cabrón, vamos por las chelas, eso es entre mujeres, esto es un chat entre mujeres, que no lo escribo yo porque no es parte de mi vocabulario, pero todas las alumnas y discípulas jóvenes me alimentan y me retroalimentan para tener datos. Y de esa extensión a femenino y de volverse positivo, podemos hacer una erosión, porque se emplea mucho, sean hombres o mujeres, de un hombre a otro, de un hombre a, si son muy amigos, puede ser a una mujer, de una mujer a una mujer, de una mujer a un hombre, y entonces se vuelve como una forma vacía para apoyar la conversación. ¿Qué crees, K? No K. Llega y me dice, sí, K, ¿ok? Ya nadie reconoce el cabrón insulto de la historia del español. Lo mismo pasa con güey. Güey era un insulto, güey por la lentitud, si eres lento no te funciona el coco por la lentitud con la que funcionas en la vida, se vuelve un insulto en el siglo XIX, pero después se vuelve una muletilla, sí güey, no güey, y las mujeres han extendido a huella, pero no lo usan mucho porque puede ser homónimo de la yegua de huella, de la huella del piso, entonces prefieren
afectivamente las mujeres casi siempre dicen güey, entre ellas. Es etario totalmente, arriba de 30 y pocos años ya casi no se usa, lo usan más jóvenes. Bien, vamos casi concluyendo y me parece importante porque el Colegio Nacional tiene una función educativa y todos ustedes dirán, ¿esta señora está educando? Sí, sí. La lengua es un estructurador de la cabeza y la lengua muestra hábitos, rutinas y muestra cómo hay que cambiar también, cómo debemos educarnos. ¿Cuál es el gran tabú de México? Culo. Es una palabra prohibida totalmente. Perdón. Porque culo, en el español de México, nunca ha significado la parte trasera de un individuo, como puede significar en España, sino que significa el esfínter anal. Eso es lo que significa culo. Es una figura retórica de parte por todo. O sea, lo que era un todo, el culo en España, una madre, una abuela y niño, límpiate el culo, te voy a limpiar el culo, y entonces cualquier mexicano se escandaliza. Pasó muy prontamente, ya en el siglo XIX, hay documentaciones, aquí están, de significar el esfínter anal. Y de ahí evidentemente tiene que ver con la homosexualidad, el órgano con el que se ejerce la homosexualidad. Aquí tienen ustedes las primeras documentaciones donde culo claramente era ya tabú absoluto, prohibido, prohibición absoluto, y si está por escrito significa que 2-3 generaciones antes, a 1806, en México ya había adquirido ese valor de prohibición absoluta. A lo que me respondió, es una viuda que va a pedir una pensión al capitán, Ciudad de México, aquí en la Audiencia de México, y entonces el capitán pues no le hace ni caso para la pensión en cuestión, y entonces la viuda pone una demanda, y por eso sabemos lo que le respondió el capitán y lo que hizo la viuda. A lo que me respondió, hablando con el debido respeto, que con esa carta del capitán se limpiaría el culo, cosa que me fue tan sensible que en todo el resto de la noche mis ojos fueron 2 raudales. Si en Argentina o en Uruguay o en España le dicen con esto me limpio el culo, no va a llorar la señora ni la viuda 2 noches ni media, nada, no tiene efecto perlocutivo de insulto. Históricamente, como les decía, anticipaba, es la palabra asociada al órgano en México, con el que se ejerce la actividad homosexual masculina, y está asociado al gran insulto que es puto. Aquí tienen datos de puto, pensando que era puto como ella se lo había llamado y creyendo que la había acometido por detrás, es decir, le había solicitado relaciones anales. Dijo que si quisiera probar que los ángeles eran putos, lo probara. Esto es una de las discusiones en una tertulia académica, se preguntaban cuál era el sexo de los ángeles, y como aparecen en las iconografías, aparecen sin sexo, entonces el individuo dice, los ángeles son putos, y ¡pum!, a la Inquisición. El individuo se pasó muchos años, porque yo rastreé, pareció sorprendente, cuál era el sexo de los ángeles, y bueno, quiere decir que en 1609 en México era un gran insulto, y cómo nos vamos a meter con la corte celestial. Como consecuencia del gran tabú ha habido reacciones lingüísticas porque hay que sustituir, evidentemente. Entonces ha habido transformaciones léxicas. En México las botellas tienen fondo, no tienen culo. No llevo lentes de culo de botella. O sea, así se dice en otros países, pero en México imposible decir eso. Se dice cilantro cuando el etimológico es culantro, pero mantenemos la planta culantrillo. Hacemos popó, hacemos del 2,
apretamos el aniceto, van a decir, bueno, qué barbaridad, y un largo etcétera de eufemismos que se han vuelto disfémicos. O sea, no podemos decir ano, y entonces pues el diminutivo aniceto y el juego de palabras con el nombre propio de aniceto. Evidentemente, si no tenemos el esfínter anal, bueno, lo acabas de decir mal, Concepción, cualquier ser humano tiene un esfínter anal. Si no podemos mencionar la palabra culo porque denota, refiere al esfínter anal, en consecuencia produce vacíos léxicos. Esa es la característica del tabú. Si algo es tabú, no se puede mencionar. Si no se menciona, no hay palabra. Y por lo tanto, los mexicanos no nos podemos cagar en nadie, porque no produce ningún efecto, no tiene el efecto ni de pertinencia, ni de relevancia, ni de cooperación. Si yo me cago en alguien, el mexicano se va a quedar inmune ante el acto de defecación, porque no funciona, no hay principio de relevancia, ni de cooperación, ni de pertinencia, no es pertinente, porque no tenemos culo, no nos cagamos en nadie, no produce efecto, es imposible, como hacen los españoles o los argentinos, me cago en mis muertos, eso, me cago en Dios, me cago en la Virgen, me cago en toda la corte celestial, eso es España, sin ningún problema. No mandamos a la mierda a la gente, porque no tiene efecto, o sea, no hay cooperación, no hay pertinencia y no hay relevancia, no es relevante porque el otro no se va a enojar. En España, vete a la mierda, sí, es fuerte. Aquí tenemos que usar otros recursos. No existen insultos como el come mierda del Caribe o de Argentina, el mierdero de España. No mandamos a nadie a tomar por culo, es una gran vulgaridad y por lo tanto, como digo, carecen del principio de pertinencia, de cooperación y de relevancia. No es relevante, el otro no reaccionará, yo puedo mandar a alguien a la mierda, evidentemente, me puedo cagar en alguien, pero no pasa nada. Produce, como son tan dinámicos los insultos, el mundo del tabú es sumamente dinámico, a la vez que muy estable, porque tenemos que regirnos por las mismas rutinas si queremos que el otro tenga la cooperación de enojarse y sea relevante lo que estoy diciendo. Produce efectos contrarios, son muy dinámicos en la historia de la lengua, y entonces tenemos en México metáforas positivas de algo que en otros dialectos del español es negativo. Un niño cagadísimo es un niño muy bonito, simpático, una película muy cagada, es muy divertida, y en otros dialectos hispanohablantes se quedan así como... Empieza muy recientemente, porque la documentación es de hace 30, 40 años, empezamos a flexibilizar un poco este gran tabú, y podemos cagar, y me caga que siempre me deje colgado a esta hora, o a última hora. Empieza, es más, la gente joven, tiene que ser una situación de mucha proximidad comunicativa, es decir, todavía es un gran tabú, porque yo en México no diría jamás me caga tal cosa, pero la gente joven lo he oído y empieza a flexibilizarse. Por lo tanto, no somos un pueblo escatológico, no nos cagamos en nada ni mandamos a la mierda, en conclusión, porque no tenemos la palabra culo, porque es el gran tabú prohibido desde el siglo, bien documentado así, desde el siglo, inicios del XIX. Hay extensiones físicas del gran tabú, que es interesante, pero que son como malsonantes, no llegan a ser insultos muy fuertes, no llegan a ser insultos muy fuertes que hace un mes una senadora, no voy a decir de qué partido, pero es el partido en el gobierno, senadores pedorros. Y bueno, pues no pasó nada, ¿ven? Y podemos decir
Evidentemente del esfínter anal salen estos aires, gases, podemos decir no hay pedo, se armó un pedo, qué pex, ¿ven? Con erosión, qué pedal, que es el eufemismo pedal y pex, con erosión del pedo. Entonces, son malsonantes, pero no llegan a ser insultos. Si fuera un insulto, a la senadora le hubieran pedido una reparación del daño o al partido al que pertenece. No pasó nada, la señora lo dijo tranquilamente, senadores pedorros, y ya. Bien, vamos hacia las conclusiones. Si culo es el gran tabú, hay que recordar una y otra vez, he traído aquí el punto nodal, y es que la lengua es un espejo filtrado por tradiciones históricas de la visión de mundo y de la cultura de un pueblo. Es, dime cómo hablas y te diré quién eres, dime cómo insultas y te voy a decir de dónde eres, incluso de barrio, o sea, de qué colonia y de qué ciudad. Entonces, si culo es el gran tabú, como ya anticipé, México no es una cultura escatológica, no hace referencia a asuntos de mierda, porque carece del órgano para realizar, carece es lingüísticamente, carece del órgano para realizar la actividad de defecar. Nadie se caga en nadie, carece de pertinencia y de relevancia, no tiene efecto. A diferencia de los españoles, que son muy, muy escatológicos, los alemanes es una cosa, creo que ya lo he comentado aquí, yo he estado con colegas míos en Alemania trabajando y en la hora de la comida están haciendo chistes relacionados con la defecación. Es un pueblo totalmente escatológico. De los que yo conozco, el que más que los españoles. México, en consecuencia, si el tabú es el órgano con el que se ejerce la homosexualidad, la palabra culo, por lo tanto México es una cultura profundamente machista, es tabú mencionar el órgano con el que se ejerce la actividad homosexual, masculina. También, en consecuencia, se tiene pavor, dado ese machismo que permea la sociedad mexicana, y aquí está el punto de educación, se tiene pavor a la homosexualidad, no somos tolerantes con las diferencias sexuales, y damos por hecho que la heterosexualidad es la norma en cualquier cultura, cosa que dista de ser así, y entonces se tiene pavor a la homosexualidad y está degradada esa homosexualidad como un gran insulto. Puto, culero, con la erosión ulero, joto, jotito, si lo digo en diminutivo es mucho peor, y frases y expresiones hechas, si ustedes ven ese diccionario de mexicanismos propios y compartidos, asusta que haya un centenar de frases hechas alusivas a la homosexualidad masculina, gustar el arroz con popote, gustar la Coca-Cola hervida y un larguísimo etcétera de denominaciones para referirse a la homosexualidad, todo asociado a ese gran tabú que es México. Este pavor a la homosexualidad, más el machismo profundo que permea la sociedad mexicana, hace que los hombres mexicanos se insulten en femenino, porque degradan a la mujer. Puta y perra son insultos entre hombres. Comento siempre, cuando estoy en clase o dando clase, yo le decía a mis hijos que tuvieran la valentía y la hombría de no insultarse en femenino, porque cuando eran adolescentes se decían puta perra, y entonces yo le decía, sean hombrecitos e insúltense en masculino, y ellos pues dirían, esta señora, mi mamá ¿de qué me habla?, ¿no? Bueno, eso es degradar al hombre como mujer y llevarse además una degradación, se llevan a las mujeres, el machismo de México degrada, invisibiliza a la mujer, y esa es la base del albur, es una competencia entre hombres para ver quién le dice al otro que es homosexual, y el otro responde, es un juego, es exclusivo de México el albur, exclusivo, y está radicado en este machismo profundo y homosexualidad, pavor a la homosexualidad. Tabú, machismo y agresión.
Aquí les traje un fragmento de Samuel Ramos, un filósofo mexicano de mediados del siglo pasado. Samuel Ramos, yo creo que pues sí, es primera mitad del siglo XX y parte hasta el 60, 60 y tantos del siglo XX. La terminología del pelado, mexicanismo por cierto, abunda en alusiones sexuales que revelan una obsesión fálica. En sus combates atribuye al adversario una femineidad imaginaria, reservando para sí el papel masculino. El lenguaje del pelado es de un realismo tan crudo que es imposible transcribir muchas de sus frases más características. Es decir, Samuel Ramos, sin decirlo, está hablando del problema del tabú y de la palabra culo como el gran tabú cultural de México. El insulto y la ofensa forman parte de la violencia innata de cualquier ser humano, desgraciadamente así es, y ese insulto y violencia denotan inseguridad y denotan una autoafirmación machista cuando estamos degradando a homosexuales y a mujeres. Hoy, aparentemente, somos una sociedad más abierta, pero como vimos en el jueves 24, la violencia contra las mujeres aumenta por día. Entonces, es aparentemente nada más que los machines están dejando de ser machines. Machín y machirrín son mexicanismos. Seguimos viviendo con atavismos que están velados, con estereotipos, y seguimos usando el mismo insulto fuerte, pues el de los estadios, ¿no? ¿Cuál es el que duele? Puto. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere educar para generar sociedades tolerantes de las minorías, para generar sociedades en la igualdad de género y educar a todos, todas en igualdad para que sepan tomar decisiones de calidad de vida y sepan usar la cabeza para funcionar en el respeto. Gracias. Antes de concluir, quiero dar las gracias, como siempre, a Juan Carlos Franco Oropesa y a su equipo, que están siempre al pie del cañón, al pie de la computadora, para hacer posible que sigamos dando conferencias y teniendo eventos. Aide Zavala, que hace la difusión de nuestras conferencias y de nuestras mesas y cursos, y por supuesto a Teresa Vicencio y a su equipo. Bueno, Aide Zavala con su equipo, evidentemente, porque ella sola no podría, con toda la responsabilidad de los 36 miembros que somos actualmente, o 35, y por supuesto a Teresa Vicencio, nuestra secretaria administrativa, y a su equipo, que hace que el colegio funcione cotidianamente y sea un lugar de puertas abiertas para todos, regida por este lema de libertad por el saber. Muchísimas gracias.